¿Qué tal? Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité con la colaboración de Rodolfo Sánchez Aizcorbe. La primera noticia de hoy es una que quedó en el tintero en el podcast anterior, y es que en Irán se eligió un nuevo presidente. Es el, como se dan llamar a los candidatos que, digamos, respetando el sistema de república islámica, tienen diferencias, cuando menos en materia de política interior, con el Consejo de Guardianes, los clérigos que son quienes gobiernan en última instancia el país. Masoud Pezeshkian fue electo en segunda vuelta con una votación de 53.3%. Las elecciones se convocaron tras la muerte de un accidente aéreo del presidente anterior, Ebrahim Raisi, en mayo pasado. En la primera vuelta de las elecciones, la participación había sido de 40%, la menor desde la fundación de la República Islámica en 1979, pero dado que había una alternativa al establishment político en segunda vuelta, la participación subió a un 49%. Pezeshkian fue ministro de Salud durante el segundo gobierno del primer presidente reformista del país, Mohamed Khatami. Ya había intentado ser presidente o candidato a la presidencia en 2021, pero fue descalificado por el Consejo de Guardianes por haber respaldado las protestas contra el resultado electoral de las elecciones presidenciales de 2009. Pezeshkian ya ha dicho que su prioridad serán los temas de política interna y en particular la economía, que solo ha mejorado en años recientes bajo gobiernos reformistas, en la única época bajo Hassan Rouhani, en que tuvo Irán en años recientes una inflación menor a 2 dígitos, pero además dijo que buscaría poner fin al aislamiento de Irán en materia de política internacional, entablando negociaciones constructivas con las potencias del Consejo de Seguridad de la ONU para restablecer el acuerdo nuclear firmado en 2015 y del que se retiró unilateralmente el gobierno de Estados Unidos bajo el mando de Trump. La segunda noticia es que Israel, por cuarta ocasión en los últimos 4 días, bombardea una escuela en Gaza que alojaba personas desplazadas de otros lugares del territorio. Al menos 29 personas murieron. El ejército israelí confirmó que lanzó el ataque contra la escuela en Han Yunis, pero dijo que usó munición de precisión contra un líder de Hamas que habría participado en los atentados terroristas del 7 de octubre de 2023. Israel no vio venir los atentados, pero ahora alega que puede identificar uno por uno a quienes participaron de él. Sin embargo, añadió que están investigando el tema, cosa que, como vimos en ocasiones anteriores, nunca termina en condena contra nadie. Por lo menos no condena penal propiamente dicha. Testigos dijeron a la BBC que el lugar estaba repleto de personas desplazadas de otras regiones de Gaza, que la destrucción fue mayúscula, lo cual no es compatible con la idea de el uso de municiones de precisión, que suelen tener baja carga explosiva, y que murieron mujeres y niños en el ataque. La última noticia es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al gobierno de Nicaragua liberar a 25 presos políticos, denominación que el gobierno de Nicaragua no acepta. Además, le pidió informar sobre el paradero de 2 personas desaparecidas tras ser detenidas. En noviembre de 2022 ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos había declarado en desacato al gobierno de Nicaragua, luego de que presidido por Daniel Ortega, no respondiera a una serie de resoluciones de esa Corte que pedían, como ahora, la liberación de presos políticos y la protección de disidentes o defensores de derechos humanos detenidos a partir de las protestas contra el régimen de 2018. Aquí la paradoja es que ni siquiera el gobierno de Ortega se había atrevido a emitir una carta como la que suscribieron el Congreso y el Ejecutivo en el Perú contra la decisión de la Corte en materia de legislación sobre crímenes de lesa humanidad en el país. Tanto Nicaragua como Perú son parte de la Convención Americana de Derechos Humanos, que es el acuerdo que le da competencia a la Corte Interamericana sobre temas jurisdiccionales en países como
el nuestro. Uno puede retirarse de la convención y dejar de ser parte de la jurisdicción de la Corte, lo que no puede es seguir en la convención y desacatar a la Corte, como venimos haciendo. O sea, si firmas voluntariamente un tratado internacional, estás obligado a cumplir, ¿no? Bueno, en fin. Sobre el tema de análisis, voy a continuar con el tema que empecé en el podcast anterior. Recordarán que ahí dije básicamente dos cosas. La primera es, en Francia, por ejemplo, pero también en otras regiones de Europa, derecha e izquierda, sobre todo derecha e izquierda radical, suelen coincidir en algunas cosas. Una fundamental es en su oposición a políticas de austeridad, es decir, recorte de gasto público y elevación de impuestos, sobre todo cuando estas no parecen ir de la mano con un intento por distribuir de manera relativamente equitativa el costo de la austeridad, ¿no? Por ejemplo, el mismo presidente Macron, que quería elevar la edad de jubilación para el conjunto de los franceses, es el presidente que eliminó el impuesto a la riqueza que existía en Francia. Y más allá de la pertinencia técnica de eliminar este impuesto, el tema es el mensaje político que puede trasuntar. Lo mismo en el Reino Unido, donde Rishi Sunak, un hombre, digamos, está su familia entre las más ricas del país y que además es parte de un partido, el Partido Conservador, que había reducido durante el gobierno de Liz Truss, digamos, impuestos a empresas privadas. Simultáneamente es el gobierno que intenta imponer recortes al gasto público en áreas como el Servicio Nacional de Salud, que es de carácter público en el Reino Unido. Pero además decía, derecha e izquierda coinciden en criticar al establishment político en países como Francia por las políticas de austeridad, aunque tengan prioridades distintas en materia de política económica, coinciden en eso. Y el otro tema que ayudaba a explicar un poco el crecimiento de la derecha radical, decía, es el hecho de que la derecha tradicional había intentado atajar el crecimiento electoral de la derecha radical, quitándole algunas de sus banderas, como el Brexit en el caso del Reino Unido. Eh, y claro, decía ahí que la estrategia se basaba en la presunción de que hay gente que, por ejemplo, puede estar de acuerdo, por la razón que sea, en restringir el ingreso de inmigrantes a su país, pero eso no quiere decir que compartan la agenda ideológica de la derecha radical y el Partido Conservador en el Reino Unido, por ejemplo, creyó que adoptando medidas restrictivas en materia migratoria podía digamos, mantener a algunos de los votantes que amenazaban con irse hacia opciones más a la derecha. Lo primero que dije fue que parte del problema con esa estrategia es que cuando uno ve encuestas de opinión en 6 países de Europa y Norteamérica que mencioné en el podcast anterior, la gente tiene una opinión totalmente equivocada sobre la proporción de la población nacional que representan los inmigrantes, la probabilidad de que tengan religión cristiana por oposición a que sean de religión musulmana. Hay una subestimación en la mayoría de gente sobre su nivel educativo, su nivel de ingresos, eh, sobre la proporción de recursos que aportan al Estado a través de impuestos, por ejemplo, contrastada con las transferencias o servicios que reciben del Estado. La gente, en otras palabras, o una proporción significativa de la misma en todos los países encuestados, tiene una opinión equivocada sobre el problema de la migración y que en ese sentido cambiar la política sin cambiar la percepción probablemente no basta. Ahora voy a añadir una segunda razón por la que creo que el intento de la derecha tradicional y democrática de contener el avance de la derecha radical en el plano electoral, tomando alguna de sus banderas, es contraproducente, y es el hecho de que en qué te conviertes cuando te mimetizas con aquello a lo que repudiabas, ¿no?
La derecha tradicional en países como Francia nuevamente habla de un frente republicano para tender un cordón sanitario en torno a la derecha radical e impedirle llegar al poder precisamente porque cree que algunas de sus propuestas, por ejemplo en materia migratoria, son una incitación al odio sin base en la realidad. Pero tú contribuyes a normalizar esas propuestas cuando las adoptas. Eh, y de pronto aquello que era inadmisible en una democracia se vuelve aceptable. Y más aún, hay una discusión entre los académicos sobre si participar en el gobierno modera fuerzas de derecha radical, y es un debate en curso porque no hay pruebas suficientes para la hipótesis según la cual la participación de la derecha radical en el gobierno induce su moderación. Porque en algunos casos ocurre eso, pero es menos probable que ocurra. Por ejemplo, cuando la derecha democrática, en lugar de castigar aislándola a la derecha radical, eh, básicamente se radicaliza ella misma y adopta las posiciones de la derecha radical, ¿no? Con lo cual esta no solo se siente legitimada, sino que podría incluso inducirla a tomar posiciones aún más extremas. Eh, Además, ya el dique de contención que era el cordón sanitario en torno a la derecha radical, es decir, el compromiso de que las fuerzas que iban desde la derecha liberal y democrática hasta la izquierda radical se ponían de acuerdo en no pactar con la derecha radical, no solo se rompe cuando la derecha democrática asume las banderas de la derecha radical, sino también cuando acepta formar coaliciones de gobierno con esta última. Por ejemplo, Steve Levitsky y Daniel Zimblad en su libro Cómo mueren las democracias, recuerdan que este tipo de alianzas ya se habían producido en el periodo entre guerras, es decir, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y que en algunos casos esas alianzas entre la derecha democrática y la derecha radical llevó al fin de la democracia en esos países. Alemania, por ejemplo, ¿no? Habría que recordar también el caso del Partido de la Libertad en Austria, que tiene un origen no neonazi, nazi, porque Rheinfelder, el fundador del Partido por la Libertad austríaco, fue ministro de Agricultura de Adolf Hitler. No oyeron mal. El fundador del actual partido en el gobierno en Austria, bueno, en coalición, fue un ministro de Hitler, ¿no? Por eso, cuando el Partido de la Libertad formó parte de una coalición de gobierno por primera vez el año 2000, el resto de países miembros de la Unión Europea en ese entonces cerraron filas en contra de esa participación y suspendieron vínculos con el gobierno austríaco hasta que ese partido fuera retirado del gobierno. Eh, pero la prueba de que eso no funcionó, lamentablemente, es que en 2017 ese partido volvió a formar parte del gobierno en Austria, sin que en esta ocasión hubiera una reacción similar de los demás países de la Unión Europea. Y claro, uno podría decir el Partido de la Libertad se ayornó. Yo creo que es discutible, pero podría decirse que, por ejemplo, ya no reivindicaba pasajes del gobierno, el régimen nazi de Adolfo Hitler. Y eso sí fue un cambio al menos discursivo. Pero por otro lado, podría decirse que así como la derecha radical cambió su posición en torno al pasado histórico de Austria, recordemos que Hitler era austríaco, no estrictamente alemán, por otro lado, podría decirse que el jefe de gobierno del Partido Popular, Sebastián Kurz, también cambió su posición para acercarla a la de la derecha radical en temas como la inmigración o la Unión Europea, ¿no? Cuando el Partido Popular Europeo también admitió a Fidesz, el partido del jefe de gobierno húngaro, Víctor Orbán, pese a los cargos que la Comisión Europea había formulado contra el gobierno de Orbán por atentar contra la división de poderes en Hungría, al cabo de un tiempo el Partido Popular Europeo adoptó normas para, digamos, excluir o suspender a eurodiputados que no respetaran los valores fundamentales del Partido Popular Europeo en el Parlamento
de ese continente. Y antes de que se le aplicara, Fidesz se retiró del Partido Popular Europeo. O sea, el intento de incorporar a fuerzas de la derecha radical para contener su radicalización no funcionó en esos casos. Y voy a poner una serie de ejemplos de esto, ¿no? En el siguiente podcast. Mark Rutte, por ejemplo, el jefe de gobierno de Países Bajos en 2023, intentó, un poco tratando de contener a la derecha radical, asumiendo sus reivindicaciones, trató de cambiar las normas en materia de asilo, estableciendo que hubiera un límite por mes de familias reunificadas cuando había alguien que había obtenido la condición de asilado en Países Bajos, pedía que su familia lo acompañara o la acompañara. Bueno, Rutte quiso poner fin o limitar el número de gente que podía acogerse a ese mecanismo, e incluso cuando se aprobaba la reunificación familiar, establecer un periodo de espera de 2 años antes de que la familia pudiera, digamos, reunirse con la persona que había recibido asilo. Bueno, las divisiones internas en la coalición de gobierno en torno a este tipo de decisiones llevaron a la caída del gobierno de Rutte, con lo cual se adelantaron las elecciones y no solo adoptar políticas similares a las del Partido de la Libertad de Geert Wilders, el partido de derecha radical de Países Bajos, no impidió el crecimiento electoral de este partido, sino que ahora forma parte de la nueva coalición de gobierno, en donde es la primera fuerza y tiene 5 ministerios, incluyendo un nuevo ministerio de migración y asilo, tema que presuntamente estaba siendo resuelto con las políticas adoptadas por Rutte. En Francia, en diciembre pasado, se llevó a cabo una reforma migratoria que fue bastante restrictiva, en parte porque el gobierno de Macron de esa manera quería obtener el apoyo de la derecha radical francesa en el Congreso. Apoyo que obtuvo, pero al precio de dividir a su propia coalición, porque, por ejemplo, el ministro de Salud de Macron renunció en protesta por la aprobación de esa ley migratoria, mientras la derecha radical de Marine Le Pen la celebraba como una victoria ideológica. Eh, Sabemos que eso llevó, por ejemplo, esta crisis, a la renuncia en enero de este año de la primera ministra Elisabeth Borne, y sabemos qué ocurrió después en Francia, ¿no? En el caso de Francia también, en materia de seguridad, tras los atentados terroristas de 2015 en París, el presidente socialista, no de derecha, François Hollande, aprobó un estado de emergencia de 3 meses de duración, durante el cual se podía registrar inmuebles sin orden judicial. Según Amnistía Internacional, en febrero de 2016 se habían realizado, al amparo de esa norma de emergencia, 3.242 registros de inmuebles sin orden judicial, y de 3.242 investigaciones, todo esto derivó solo en 4 investigaciones específicamente por delitos relacionados con el terrorismo. De 3.242 allanamientos, solo resultaron 4 investigaciones por delitos relacionados con el terrorismo. Si tienes que hacer más de 800 registros de inmuebles para dar lugar no a una acusación, sino a una investigación por terrorismo, claramente tienes un problema de focalización. Y además, el propio defensor del pueblo francés en su momento dijo que la norma, cito, amenaza la cohesión social al estigmatizar a los musulmanes. La pregunta obvia era, ¿por qué adoptar una norma que no parece dar resultados y que además puede ser hasta contraproducente porque aliena a un sector de la población, los ciudadanos musulmanes de Francia, de los cuales esperas obtener inteligencia humana, es decir, información sobre posibles, digamos, extremistas dentro de esa comunidad? La respuesta parece obvia: para proyectar imagen de fortaleza frente al terrorismo y no ser rebasado desde la derecha por el partido de Le Pen. En lugar de, digamos, derogar la norma, que era temporal en el caso de Hollande, el gobierno de Macron la convirtió en una norma permanente, ¿no?
¿Ayudó eso a contener el avance electoral de la derecha radical? Bueno, la pregunta es obviamente retórica porque sabemos la respuesta. No, no ayudó, ¿no? Eh, el gobierno de Macron ha sido derrotado tanto en las elecciones para el Parlamento Europeo como en las nuevas elecciones para el Parlamento francés. Eh, y seguiremos con este tema en el siguiente podcast, pero lo que va quedando claro, como vemos, es que la radicalización de las propuestas de la derecha democrática no solo no contuvo electoralmente a la derecha radical, sino que además hizo entrar en crisis a la derecha democrática en términos electorales y en términos de, digamos, cohesión interna. Continuaré, como digo, con este tema en el siguiente podcast.